Saludos a todos. En la clase de hoy vamos a estudiar el contenido 1.7 de la planificación. Estamos en la primera clase de la semana 3 y el tema es movimiento armónico amortiguado. Aquí tenemos nosotros una figura de un sistema masa-resorte muy parecido al que hemos estado estudiando, con la diferencia que ahora tengo acá un recipiente con un fluido. Y como pueden ver, pues aquí le está haciendo alguna resistencia, pues aquí hay una varillita de masa despreciable que pues puede transmitir esa resistencia que le hace el fluido, ¿verdad?, a el bloquecito de masa M. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Este fluido pues tendrá alguna viscosidad y entonces eso va a generar una fuerza no conservativa que se va a aplicar sobre el bloquecito. Esa es la diferencia con respecto al movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple, quien genera el movimiento pues simplemente es una fuerza restauradora, y aquí además va a haber una fuerza no conservativa, es decir, la energía no se va a conservar con el tiempo. Bueno, entonces, para comenzar, pues veamos cómo se plantearía esta fuerza no conservativa. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, este es el bloquecito, entonces tiene una fuerza normal, un peso, la fuerza que le hace el resorte, que como ahorita pues pueden ver está desplazado para la derecha, entonces la fuerza del resorte va a apuntar hacia la izquierda. Y además, pues, está la fuerza no conservativa. Para dibujarla vamos a suponer que esto se está moviendo para la derecha. Esto lo estoy eligiendo de manera arbitraria. ¿Verdad? Entonces, si el movimiento es hacia la derecha y vamos a dibujar una fuerza no conservativa, quiere decir que debe de hacer un trabajo negativo. Por tanto, va a apuntar en sentido contrario que el movimiento. Le voy a poner fuerza, la F de fuerza, y como subíndice es una N y una C, que significa no conservativa. Bueno, entonces las fuerzas, las primeras tres que dibujé, pues ya nosotros sabemos de qué se trata. Ahora vamos a ver cómo se calcula esta fuerza no conservativa. Le voy a poner un subíndice X porque aquí tenemos el movimiento completamente en X. Y esto va a ser igual a menos B labial por V labidental. Y también le voy a poner el subíndice X, haciendo alusión a que la velocidad únicamente tiene componente en X. Bueno, ¿y esta ecuación qué es? Bueno, lo que me plantea es que esta fuerza es directamente proporcional con la velocidad, pero que tiene sentido opuesto a la velocidad. En cuanto a la dirección, pues ya nosotros podemos ver que tiene total sentido, porque la velocidad tiene una dirección que depende del sentido del movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha, entonces la velocidad va a tener un signo positivo. Cuando le agrego este signo negativo, pues entonces me va a dar una fuerza negativa que implica que apunta hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario del movimiento. El signo de la velocidad es el mismo sentido del movimiento. Entonces, con este menos, hacemos que la fuerza no conservativa apunte en sentido contrario del movimiento, siempre. Bueno, ahora en cuanto a la velocidad, pues les puedo poner un ejemplo. Acá, por ejemplo, digamos que usted va en un vehículo. No puedo dibujar mucho los vehículos. A ver, aquí. No creo que en este tipo de carro vaya a pasar esto, pero bueno. Digamos que usted va aquí, felizmente, sacando la cabeza por el destapacoco. Si el carro va bien despacio, pues su cabello se ve así. No se despeina. Pero si este carro va rápido, no me quedó igual.
su cabello va así. Si va con una velocidad grande. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace que se despeine? La resistencia del aire. Entre más rápido se está desplazando usted, y note que usted va en aquella dirección, el aire le va a hacer una fuerza mayor en sentido contrario. A mayor velocidad, entonces va a haber mayor fuerza no conservativa. Y bueno, también tenemos acá una constante B minúscula. Esta se llama constante de amortiguamiento. Esta constante de amortiguamiento depende del tamaño del objeto, depende, por ejemplo, de la viscosidad del fluido, depende de la forma en que está distribuida la materia en el objeto. Les voy a poner un ejemplo que trae en mi papelito. Cuando alguien salta en paracaídas, primero, pues lleva aquí una mochila, ¿no? Aún no abre la mochila. Aquí va cayendo con una gran velocidad. Pero ¿qué pasa? A medio camino, pues hay que abrir el paracaídas. La masa es la misma. La masa es la misma, pero ahora con el paracaídas distribuido de manera diferente, pues ahora el aire le puede hacer una mayor resistencia porque hay mayor área de contacto. Entonces, aquí tenemos una constante B, le voy a poner B2, que es mayor que la constante B1, ¿verdad? Y esto es porque aquí el objeto está utilizando un mayor espacio. O si no, también podemos pensar en un recipiente con algún fluido. Se puede imaginar usted que si yo pongo aquí una bolita, pues va a tardar menos tiempo en llegar al fondo si este líquido es agua, a si este líquido, por ejemplo, es aceite, o si es glicerina, o si es miel. También podemos comparar esto, digamos que esta misma masa, digamos que esto es una bolita metálica, pues la fundo y hago una lámina así. Al ser del mismo material y tener la misma masa, pues el volumen es el mismo, simplemente ahora hay más superficie de contacto. Si en el mismo fluido, con la misma viscosidad, yo hago este experimento 2 veces, pues seguramente el tiempo que se tarda la esfera en llegar al fondo del recipiente va a ser menor que el que se va a tardar esta lámina en llegar al fondo. Entonces, aquí podemos ver cómo diferentes fluidos, ¿verdad? Que puede ser el aire, que puede ser un líquido, que el tamaño de la partícula, la distribución de la masa de esa partícula también influye en el coeficiente de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, esta sería una constante de proporcionalidad entre la velocidad y la fuerza no conservativa. Esto le daría el sentido correcto a la fuerza, ¿verdad? Que sería opuesto al movimiento, el cual tiene el movimiento, tiene el mismo signo pues, que la velocidad. Bueno, más bien, el sentido del movimiento le da el signo a la velocidad, así es lo que es. Bueno, entonces acá ya tenemos esta fuerza no conservativa y ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas, así como hicimos en el movimiento armónico simple. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en X, otra vez voy a aplicar segunda ley de Newton. Voy a poner la fuerza que hace el resorte, que ya sabemos que es menos K por X. Voy a poner la fuerza no conservativa, que ahora ya vimos cómo se calcula. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Lo voy a reexpresar, voy a pasar estos términos para el otro lado y además voy a poner esto en función de derivadas. Bueno,
Entonces me va a quedar que la segunda derivada de x con respecto al tiempo, esto lo voy a pasar a sumar. Y digamos que ya pasé la masa a dividir, entonces me va a quedar k sobre m por x más b sobre m y la primera derivada con respecto al tiempo, ¿verdad?, de la posición. Esto es igual a 0. Aquí podemos ver que tenemos una ecuación diferencial de segundo grado. Nuevamente, pues nosotros todavía no tenemos las herramientas matemáticas para poder dar solución a la ecuación, pero ya los libros de texto, como por ejemplo el libro de C.R. Szymanski, ya nos da la solución y en nosotros queda poder hacer el desarrollo para poderlo comprobar. Acá tendríamos como solución de esta ecuación que x es igual a A sub 0 por e a la menos t sobre tau, esta es la letra tau, coseno de omega prima por t más phi. Y ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ahora dice A sub 0? Porque ahora la amplitud es igual a A sub 0 por e a la menos t sobre tau. O sea, esta A sub 0 sería una amplitud inicial que tenía el oscilador. ¿Por qué? Porque ahora, al haber una fuerza no conservativa, la amplitud va a ir disminuyendo, ¿verdad? Porque se va gastando la energía mecánica y entonces aquella energía mecánica que calculábamos como un medio de K por A cuadrado va a reducirse sin que la constante del resorte cambie. Entonces lo que cambia es la amplitud. Y ahora podemos ver nuevamente que si el coseno lo igualamos a 1, ¿verdad?, para que es su valor máximo, entonces el valor máximo de x es este producto que tenemos acá. Y por eso identificamos que la amplitud ahora es una función del tiempo, ¿verdad? A sub 0 es simplemente una amplitud en el tiempo cero, por decirlo así. Bueno, entonces la gráfica queda siempre con una forma de coseno, pero acotada por esta función de tiempo. Entonces va a lucir algo así. Esta línea que estoy haciendo punteada es esta ecuación. Y entonces, pues, va a lucir algo así. Y cada vez esto se va a hacer más chiquito y más va a tender a 0. Entonces, tenemos, esta es la función A sub 0 por e a la menos t sobre tau. Y entonces el oscilador lo que va a hacer es esto. Va a empezar a hacer así y cada vez menos, 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 menos en la x. O acá, ¿verdad? Si digamos aquí está en A, entonces va a hacer esto, y luego un poco menos, luego un poco menos, y así hasta que llegue hasta el 0, ¿verdad? Entonces, la oscilación, claro que matemáticamente, pues nunca va a llegar al 0, porque esta función trabajaría como si fuera una asíntota, pero nosotros consideraríamos, pues, en qué momento esto está lo suficientemente cerca de ser 0 para que nosotros lo consideremos 0. Pero bueno, entonces tendríamos esta forma de la ecuación. De estos términos, bueno, si se fijan, pues tau no aparece en la ecuación que tenemos de la sumatoria de fuerzas, ni tampoco aparece el omega prima, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Bueno, tau viene de los términos de la masa y de la constante de amortiguamiento. Se calcula como 2m sobre b, ¿verdad? Este es un valor constante y se llama tiempo de vida media. ¿Por qué se llama así? Bueno, trabajemos ahorita con la ecuación de la amplitud.
En un tiempo igual a tau, si se fijan, pues aquí el tiempo, tau tiene que tener las mismas unidades que el tiempo, porque este cociente de acá debe de ser adimensional para poder elevar e a este número, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tiempo igual a tau, entonces a va a ser igual a sub 0 por e a la menos tau sobre tau, ¿verdad? Que sería igual a sub 0 sobre e. Entonces, el tiempo de vida media o tau es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse en un factor de 1 sobre e, y por eso se le ha llamado tiempo de vida medio, ¿no? Bueno, entonces este tiene unidades de segundos, y ahí pueden ver ustedes que entonces B tiene que tener unidades de kilogramos sobre segundos. Para que se eliminen los kilogramos de acá con los kilogramos de acá y quedan los segundos en el numerador. Bueno, ahora veamos qué es omega prima. Omega prima viene de los términos K sobre M, que es omega, la frecuencia angular que tendría el objeto si estuviera en movimiento armónico simple, si se fijan. Y también de B sobre M, ¿verdad? Aunque por el desarrollo, ¿verdad? También aparece el coeficiente 2. Entonces, en realidad está relacionado con tau. Es tau a la menos 2. Aquí. Veamos. Omega prima, ¿qué es? Voy a retomar la ecuación de la posición. Cuando vimos el movimiento armónico simple, nosotros estudiamos el valor de x sub 0, que era para un tiempo t sub 0, y el valor de x sub 1, que era para un tiempo 1 igual a t sub 0 más 2pi sobre omega. En aquel momento. Ahora, si hacemos lo mismo pero con omega prima, entonces vamos a llegar otra vez a evaluar, ¿verdad? A hacer el desarrollo y nos vamos a dar cuenta que x sub 0 es igual a x1. Si yo sustituyo este tiempo acá en este argumento. Entonces, al hacer esa evaluación, ¿verdad? Queda esto mismo más 2pi. Y entonces vamos a ver que la x sub 0 y la x sub 1, si es para estos tiempos, pues entonces van a ser iguales. Eso quiere decir que esto es el periodo. Por tanto, es la frecuencia angular, ¿verdad? Omega prima es la frecuencia angular en el movimiento armónico amortiguado, ¿verdad? Porque está relacionada con el tiempo en que se completa un ciclo en esta ecuación que es de movimiento armónico amortiguado. Entonces, en un ejercicio, ¿verdad? Si a mí me dieran esta ecuación de posición y me piden el periodo de movimiento, pues entonces yo lo tendría que sacar. Una opción sería con el valor que acompaña aquí al tiempo, ¿verdad? Que yo sabría que es la frecuencia angular en el movimiento armónico amortiguado. Si tiene movimiento armónico amortiguado, con esta frecuencia es con la que podríamos calcular el periodo. Otra opción, pues, es ocupar esta ecuación, ¿no? Que ya vimos que omega prima, pues, es la frecuencia angular en el movimiento armónico amortiguado. Esta omega es la frecuencia angular en el movimiento armónico simple.
que también se llama frecuencia angular natural. Porque depende de la naturaleza del oscilador, ¿verdad? Que era raíz de K sobre M. Y tau, pues ya vimos que es el tiempo de vida media. Entonces, podemos calcularlo de esta manera. También, si nosotros revisamos la bibliografía, pues vamos a ver que este término se puede aproximar, ¿verdad? La omega prima se puede aproximar a omega. Son prácticamente iguales, es decir, el periodo en el movimiento armónico amortiguado y el periodo en el movimiento armónico simple son casi iguales, aunque haya una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque si bien la amplitud se reduce, ¿verdad? Entonces también se reduce la velocidad y entonces hace que tarde lo mismo en completarse un ciclo. Entonces, en caso de no tener información suficiente, por ejemplo, no tenemos tau, no tenemos la constante de amortiguamiento, entonces nosotros podríamos asumir que vamos a hacer esta aproximación, ¿verdad? Y entonces podríamos trabajar con una raíz de K sobre M. Esto en caso de ser necesario o en caso de que sea muy trabajoso, ¿verdad? Hacer algún simultáneo de ecuaciones, por ejemplo. Entonces podríamos hacer esta aproximación. Bueno, de esta misma ecuación, que es más probable que la encuentren así, esto es tau a la menos 1 y luego lo elevo al cuadrado. Porque tau es 2m sobre b. Aquí ya le di vuelta, entonces ya está a la menos 1. Y afuera está el 2, entonces ya está a la menos 2. Vale. Puede ser que encuentren así la ecuación, ¿verdad? Es lo más probable. Yo lo escribo así porque queda como más compacto, pero es lo mismo. Bueno, entonces pueden ver que esta ecuación se resuelve para valores en donde K sobre M sea mayor que B sobre 2M al cuadrado. ¿Qué pasa con los otros valores? Bueno, aquí vamos a tener una clasificación del movimiento armónico amortiguado. Si este valor K sobre M es mayor que B sobre 2M al cuadrado, entonces este es un movimiento subamortiguado. Si es igual, entonces es un amortiguamiento crítico. Y si es menor que B sobre 2M al cuadrado, entonces este es un sobreamortiguamiento. Nosotros vamos a trabajar únicamente suponiendo que es un movimiento subamortiguado, es decir, que el valor de B sea lo suficientemente pequeño para que K sobre M sea mayor que este otro término, ¿verdad? Además, si el valor de B es pequeño, entonces podremos ver que el valor de omega prima va a ser prácticamente igual que el valor de omega, que es este cociente, ¿verdad? O sea, si B es bien pequeño, entonces tau a la menos 2 va a ser bien pequeño, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy cercano al 0 y entonces vamos a tener que omega prima es aproximadamente igual a omega, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar con este caso. ¿Qué es lo que sucede en los otros casos? Bueno, voy a retomar la gráfica. Ahí. Esto sería el amortiguamiento
el subamortiguamiento, que es lo que habíamos visto en la gráfica en la hoja anterior. Entonces aquí nosotros podemos encontrar una omega prima positiva que nos va a dar un valor de periodo positivo y finito. Bueno, entonces nosotros aquí podríamos ver, ¿verdad? Que aquí hay una cresta en el tiempo cero, por ejemplo, y que aquí hay otra cresta, este es el periodo. Luego de aquí para acá hay otra cresta y este es el periodo. Y más o menos pues hay la misma distancia de aquí para acá que de aquí para acá en el tiempo, ¿verdad? Y este sería el periodo. Si esto es igual que esto, entonces nos va a dar una omega prima que es igual a 0. Si omega prima es igual a 0, entonces vamos a tener nosotros un periodo que es infinito, ¿verdad? Un número sobre 0, ¿verdad? Entonces vamos a tener un periodo que es infinito, o sea que aquí y mucho más lejos, mucho más a la derecha, pues se va a completar alguna otra cresta. Entonces esto se podría ver así, ¿no? Entonces este sería amortiguamiento crítico. Y luego, pues si esto es menor que esto, pues entonces vamos a tener un número imaginario y esto lo que sucede es que nunca se va a completar una oscilación. Imagínese usted este sistema. Si no está este líquido, ¿verdad? O este líquido, por ejemplo, es agua y esta varillita es bien delgada y es cortita, pues entonces casi no hay resistencia y es prácticamente un movimiento armónico simple, como esto. Ahora imagínese pues que la superficie no es tan lisa. A lo mejor la superficie es como esta madera, ¿verdad? Donde estoy trabajando. Entonces, va a ser un movimiento subamortiguado. Eventualmente esto se va a detener. Ahora, suponga que esta superficie es de tierra y esto es un ladrillo rojo. Usted estira el resorte y pues esto prácticamente no va a regresar. La fricción va a ser mucho más grande que la fuerza del resorte. Entonces, no se completa una oscilación nunca y ahí tendríamos nosotros una B muy grande para una K muy pequeña. Entonces, nosotros solamente veríamos algo así, ¿verdad? Y quiero ver, aquí le voy a poner, como esto está muy grueso este plumón, pues aquí le voy a poner, este es el sobre amortiguamiento. Este sería el sobreamortiguamiento, el amortiguamiento crítico y este sería el subamortiguamiento. Entonces, en el caso tanto del amortiguamiento crítico como del sobreamortiguamiento, no hay oscilaciones. Entonces, nosotros no vamos a considerar estos casos. Nosotros vamos a considerar los casos de amortiguamiento, subamortiguamiento, ¿verdad? Porque así van a haber oscilaciones y vamos a poder resolver problemas del tipo en el tiempo tal, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la posición? O cuánto va a ser la amplitud cuando hayan transcurrido tantos segundos, por ejemplo. Entonces, hago aquí un paréntesis, ¿verdad? Hay que fijarse bien, toda esta ecuación es posición. Solamente esta ecuación es amplitud. Ambas ecuaciones son bastante útiles en la resolución de los problemas. ¿verdad? Esto amplitud. Y esto posición. Otra vez no es lo mismo, igual que en el movimiento armónico simple, no es igual la amplitud y la posición necesariamente, ¿verdad? En algún momento la partícula puede encontrarse en la amplitud, claro que sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, aquí. Aquí si yo quiero saber cuánto es la X, pues es este valor.
¿Y cuánto es la amplitud en este instante? En este instante la amplitud tiene este valor. ¿Sí? Esta línea punteada de acá, esta de acá, responde la función de la amplitud, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros podríamos calcularle con respecto al tiempo con esta ecuación, ¿verdad? Estamos leyendo la amplitud en esta línea de acá y la posición la estaríamos leyendo en la curva que tiene forma de coseno, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, ya sea que lo tengamos de manera gráfica o que lo tengamos en forma de ecuación, ¿verdad? Si a nosotros nos están dando información o nos piden la amplitud, vamos a ocupar esta ecuación. Si a nosotros nos piden o nos dan la ecuación de la posición, pues sería esta otra. Si queremos la velocidad, ¿qué tendríamos que hacer? Pues derivar esta ecuación, ¿verdad? Queremos la aceleración, pues entonces derivar nuevamente. Bueno. Ahora, en cuanto a la energía, nosotros tenemos la misma definición que antes. Nosotros podemos calcular la energía mecánica total sumando la energía potencial elástica con la energía cinética. O sea que otra vez haríamos 1/2 de kx cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora bien, esta x, la diferencia es cómo la vamos a calcular, ¿verdad? En CDP a nosotros nos decían en una x igual a 3 centímetros, por ejemplo. Y entonces nosotros vamos a introducir aquí los 3 centímetros. Y ahorita nos dicen lo mismo, pues también vamos a hacer lo mismo. La definición, ¿verdad?, de la energía potencial elástica de vía a un resorte, pues se calcula igual. Bueno, en este caso, pues, podría ser que nosotros nos dicen cuánto es la energía potencial en el tiempo igual a 2 segundos. La diferencia es que nosotros vamos a calcular la x ocupando esta ecuación, ¿verdad? Si se tratara de movimiento armónico simple, entonces nosotros ocuparíamos una ecuación que luce así, ¿verdad? Que tiene la amplitud y luego coseno de omega t más phi. Entonces, la diferencia es de dónde vamos a sacar el valor de la x. Puede ser que me lo den directamente, entonces no tengo ningún problema. Incluso con la velocidad, si me lo dan directamente, no hay problema, ¿verdad? Pero si a nosotros nos hablaran de algún instante determinado, entonces tendríamos que evaluar ese instante en la función de la posición para poder sacar la ecuación de la energía potencial elástica. La energía potencial elástica sería 1/2 de K, y aquí sustituyo, me quedaría A sub 0 al cuadrado por E a la menos 2T sobre tau coseno cuadrado de omega prima T más phi. Y la energía mecánica total también podríamos calcularla. Aún es válido ocupar 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Si nos venimos a esta gráfica, bueno, quizás está más limpia esta hoja. Si nos venimos a esta gráfica, pues nosotros podríamos encontrarnos en esta posición, digamos. Y entonces calcular una energía potencial. En este momento la partícula se está moviendo. De hecho, se está moviendo hacia el cero, si se fijan. Bueno, entonces aquí hay una velocidad y hay una posición. Pero si yo redistribuyo esta energía, digamos, podría ser totalmente potencial. Digamos que aquí hay 100 joules, de los cuales voy a suponer, estoy inventando, ¿verdad?, que hay 50 y 50.
Pero ¿qué pasaría si los 50 que hay de energía cinética yo los convirtiera en energía potencial? Entonces esto se detendría y estaríamos en la amplitud, ¿no? Estaríamos aquí, en esta amplitud. Entonces, nosotros podríamos hacer el cálculo, ¿verdad? Siempre ocupando la amplitud, simplemente suponiendo una redistribución de energía en este instante. Con la energía que tengo ahorita, ¿hasta dónde me alcanza para llegar? Básicamente es eso. Bueno, me alcanza para llegar hasta la amplitud que tiene el movimiento en este instante. En otro instante, pues la amplitud va a ser diferente y así sucesivamente. Entonces, si ocupamos la misma definición, la diferencia en este caso es cómo voy a calcular la amplitud. Ya no es una constante. Ahora lo que vamos a hacer es un medio de K, ¿no? Y la amplitud la vamos a calcular como A sub 0 por E a la menos T sobre tau, que elevado al cuadrado, pues aquí este 2 y este otro 2, ¿verdad? Entonces me quedaría así. Para sacar la energía cinética, pues yo como sugerencia, para no estar derivando y sacar esta velocidad de acá, pues entonces podría ser más sencillo calcular la energía potencial elástica, que ya tengo la ecuación de la posición, calcular la energía mecánica total, que es una ecuación más corta, y luego por diferencia, pues sacar la energía cinética, ¿verdad? Lo único que hay que tomar en cuenta es que esta energía sería calculada para un instante determinado y que no va a funcionar para otro instante. Entonces, en los ejercicios, a diferencia del movimiento armónico simple, si me piden la energía del sistema, me van a tener que especificar en qué momento se encuentra el oscilador, ¿verdad? Y no, o por ejemplo, si me piden la energía potencial, qué posición tiene, si me piden la energía cinética, pues entonces qué velocidad tiene, pero va a ser para ese instante únicamente, ¿verdad? En el movimiento armónico simple a nosotros nos dice encuentra la energía del sistema, sin decirnos cuándo ni nada, ni a dónde ni nada. ¿Por qué? Porque ahí se conserva la energía y usted en cualquier momento y en cualquier posición podría calcularla, ¿verdad? Entonces, pues esto sería todo en cuanto a la teoría del movimiento armónico amortiguado. Los invito a que vean el video del ejercicio ejemplo de esta clase.